Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaré hablando de una de las crisis más importantes en los últimos años de los Steelers. Hablo de la crisis de linebackers internos que ha habido en el equipo en los últimos años y por supuesto este año no es la excepción y estaremos hablando de ello. También los invito ayudándome con suscripción, no olviden dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. No es un secreto que para la siguiente temporada de la NFL los Steelers renovaron y traerán un nuevo grupo de linebackers centrales, y tampoco es un secreto que a lo largo de los últimos 5, tal vez 8 años, Pittsburgh no ha logrado conseguir un linebacker central y un cuerpo de linebackers lo suficientemente capaz para poder establecer un dominio en esa defensiva. Lo más limitado de esta defensiva es claramente la posición de linebacker interno, y esto es algo que está siendo recurrente en los últimos años. Si Pittsburgh no ha tenido la mejor defensiva de la NFL en los últimos 5 o 6 años, es claramente porque la posición de linebacker central se ha visto muy debilitada. Han pasado infinidad de nombres, han probado infinidad de nombres también, y obviamente Mike Tomlin y compañía no han logrado encontrar una solución. Inclusive han apostado en el draft, han apostado en agencia libre, y de todas las formas en ningún año han logrado conseguir un grupo verdaderamente estable que le dé continuidad al futuro, ya que actualmente ya tenemos otro cambio. El año pasado hubo cambios, el antepasado también hubo cambios, y así ha ido año con año habiendo cambios en la posición, con lo cual te habla y es una claridad que Pittsburgh no tiene continuidad, no ha logrado desarrollar un grupo de linebackers internos lo suficientemente talentoso para poder darle continuidad y establecerlo en una defensiva que, si bien es muy talentosa, es claro que actualmente la máxima debilidad es la posición de linebacker interno. Y es que no solamente viene este año, ya se empieza a convertir en una crisis, porque desde el proceso de Kevin Colbert con Mike Tomlin y también ahora con el proceso de Mark Kahn, que si bien apenas inicia, no hemos tenido una posición de linebacker central muy fructífera. Han batallado muchísimo para encontrar uno, y obviamente esperemos que este año también logren completar un poco la misión de buscar linebackers, sobre todo porque inicia un nuevo proceso, una nueva gerencia con Mark Kahn, y esperemos que sean mucho más acertados en el tema de o draftear linebackers o también buscarlos en la agencia libre. Si bien el proceso de Kevin Colbert fue un poco complicado, sobre todo en sus últimos años, en los últimos 5, 8 años, porque tal cual desde la lesión de Cheshire no lograron establecer continuidad en la posición. Pero vamos a ver ahora con Mark Kahn, que trae nuevos refuerzos, que trae nuevos jugadores y que además está en la mina inclusive de buscar próximos talentos en el draft. ¿Qué tal se establece este talento? Hay que empezar a hablar un poco de esta crisis que ha sido desarrollando en los últimos años para el equipo de los Steelers. Antes de hablar del nuevo grupo de linebackers que trajo Mark Kahn y compañía para empezar a competir por la posición en este offseason y de cara a la siguiente temporada, ya que hubo bastantes refuerzos, sobre todo en la agencia libre, hay que hablar un poco del carrusel de linebackers centrales que han tenido, sobre todo en los últimos 5 años, ya que ha habido bastantes cambios, y hay que hablar un poco del por qué considero yo que los linebackers ya se convirtió en una crisis en este equipo de Pittsburgh, porque no solamente hablamos de que llevan ya mucho tiempo sin tener una estrella, pero no solamente es no tener un tipo que sea una estrella, una elite, alguien considerablemente top 10 en la NFL en su posición, sino hablamos de que ni siquiera han logrado establecer un conjunto de linebackers que puedan ser lo suficientemente cumplidores para poder estar constantemente cumpliendo, porque la realidad es que Pittsburgh no ha podido ni siquiera encontrar linebackers sólidos. Si bien con una defensiva en la cual ocupan siempre 2 linebackers centrales, porque ocupan una defensiva 3-4 que te obliga a jugar con 2 linebackers internos, hay que decirlo que no han logrado conseguir esta dupla para que sea buena, para que sea impacto. Han pasado linebackers de muchísima calidad, de muchísimo nombre, y aún así no han funcionado. Miles Jack, un caso reciente, que en Jacksonville era un tipo que era muy bueno, considerado uno de los mejores linebackers de la NFL. En Pittsburgh pasó sin pena ni gloria, fue una casualidad del cap y lo terminaron cortando.
Lo mismo pasó con linebackers como Mark Barron, LJ Ford, Vince Williams, que se terminó retirando. Tal vez esté siendo uno de los linebackers más constantes de los últimos años. Tal vez desde que se retiró Vince Williams hace un par de años, la posición simplemente no ha podido encontrar ese líder y ese jugador tan versátil y sobre todo tan cumplidor y tan productivo que era Vince Williams, y también jugadores de la calidad de Jon Bostic. Obviamente no olvidemos la calidad que tenía como jugador Ryan Shazier, que lamentablemente él no es un fracaso, porque la realidad es que no estuvo en sus manos seguir jugando. Una lesión muy aparatosa, muy difícil la que sufrió el número 50, un capitán de los Steelers que era un linebacker muy bueno, posiblemente fue el último linebacker completo que drafteó Pittsburgh. Y también hablando de drafteos, Devin Bush como para mí el mayor fracaso inclusive de la era de Kevin Colbert como general manager. Si bien por ahí hay jugadores también de tremendo fracaso como Artie Burns, creo yo que Devin Bush, por la apuesta que fue, porque se tradeó para agarrarlo, porque por ejemplo se dio un pick que fue segunda ronda para traer a Devin Bush, porque se tradeó al top 10, era claro que había mucha expectativa alrededor de Devin Bush, y si bien su primer año fue bastante bueno, fue un tipo que inclusive estuvo en la conversación de defensivo novato del año, tuvo una muy buena primera temporada, una defensa en 2019 que fue bastante sólida, que fue una defensa que básicamente carrió al equipo todo el año en 2019, hay que decirlo que desde esa lesión a mitad de temporada en 2020 no pudo recuperarse nunca del nivel que se le vio en su primera temporada. Él mismo mencionó que le daba miedo seguir haciendo su misma técnica de tacleo, ser agresivo le daba miedo, y obviamente en un linebacker central donde lo que ocupa son instintos, velocidad, muchísima intensidad, porque como tal Devin Bush ya no mostraba la intensidad, ya no le daba miedo ir directamente al contacto, y en un linebacker hacer eso básicamente es limitarte muchísimo. Devin Bush se limitó solo, creo que no terminó por tener la confianza y la soltura de esa rodilla que se lesionó, que si bien fue una lesión gravísima, no vamos a culparlo por tener una lesión que fue bastante grave, porque es una lesión de ACL muy parecida a la que tuvo Chase Young, por ejemplo, que ya hablamos de esa lesión en el video pasado, donde hablamos precisamente de los rumores del trade de Chase Young. Si no lo han visto, aquí se los dejo. Sin embargo, también hay que decir que Chase Young no solamente fue eso, se notaba en su actitud que simplemente no quería mejorar. Sus compañeros lo decían, creo que Devin Bush nunca estuvo lo suficientemente cumplidor para poder estar constantemente siendo titular. La temporada pasada, al final de la temporada ya ni siquiera jugaba. Mark Robinson, Robert Spillane estuvieron tomando sus snaps, y la realidad es que no pudo tener ahora sí que el brillo que se esperaba de un tipo que fue selección top 10, salió de Michigan y que se esperaba muchísimo como prospecto, porque en realidad es un jugadorazo. En realidad, de un tipo que saliendo de college era un verdadero jugadorazo, era un proyectado para ser estrella en la NFL, top 5 de su posición. Lamentablemente, entre lesiones, actitud, faltas de ritmo, faltas de nivel, no pudo lograr cumplir las expectativas en Pittsburgh. Un fracaso totalmente cierto en Pittsburgh, y como tal Devin Bush nunca pudo ser esa respuesta, ahora sí que la función para poder ser ese linebacker que por fin solucionara la posición. Devin Bush no lo fue, y la realidad es que hace bastantes años que no hay nadie que sea esta respuesta, y esperemos que este grupo de linebackers nuevo, renovado, con jóvenes ahí como Mark Robinson, con jóvenes como Tanner Muse y con veteranos que vienen directamente a aportar, a cumplir y darle productividad a la posición, como Landon Roberts, como el recién contratado desde los Las Vegas Raiders, ex también de Chicago, Nick Nikotowski, y también hablamos del que para mí es el linebacker con más potencial de este grupo, Cole Holcomb, que también, ojo, viene una lesión muy parecida a la de Devin Bush, tal vez un poco menos grave, sin embargo, también viene una lesión. Ojalá esto no lo limite, porque en Washington, sobre todo 2019, 2020, fueron años muy buenos por parte del linebacker central de los Commanders. Me encantó mucho esta firma de Cole Holcomb, porque me parece que es un linebacker que sí tiene potencial, es muy instintivo, y ese es el líder que creo yo que faltaba. Desde Vince Williams lo mencioné, no tienes ese líder, ese tipo que te sea la cara de la defensa, que sea la cara, ahora sí que como un linebacker central, porque el linebacker central normalmente tiene muchísimas las posiciones. Ahora sí que el mandato de ser el líder de la defensiva, de ser el que acomode, el que dirige, el que de las llamadas defensivas a toda la unidad defensiva, y creo que Cole Holcomb tiene la personalidad, tiene la experiencia de haber sido un líder en Washington, y además creo yo que tiene el talento, es muy rápido, es verdaderamente muy instintivo, bastante feroz como linebacker, y me gusta mucho eso. Creo que Pittsburgh nunca tuvo un linebacker en los últimos 2-3 años de esas características. Tal vez Robert Spillane, sin embargo, le faltaba ese talento que creo yo que Cole Holcomb sí tiene talento, y sobre todo tiene esa experiencia de haber jugado en una defensiva buena como linebacker
central, ahora sí que el líder de esa defensiva de Washington, de Ron Rivera, era Cole Holcomb, y creo yo que puede trasladar y traducir todo eso, ese aprendizaje de un gran coordinador defensivo como Ron Rivera en esta defensiva de los Steelers. Me parece que tiene un potencial altísimo. Cole Holcomb puede ser bastante versátil en esta defensiva y creo yo que tiene el potencial de ser un linebacker que pueda por fin solucionar la posición. Hay que ver si esto es real, porque como tal, les recuerdo que se ocupan una dupla sólida y creo yo que de Holcomb para más, no sé qué tanto el talento sea, porque Landon Roberts me parece que si bien es un linebacker sólido, no creo que sea muy bueno. En los Patriots simplemente era un tipo de rotación. En Miami más de lo mismo, y si bien cuando hubo lesiones, etcétera, entró al campo a cumplir, porque siempre cumplió como tal, siempre dio lo que se esperaba de él. No es un linebacker para ser titular. Vamos a ver qué tal lo desarrolla Pittsburgh. Nick Atusi, por otro lado, si bien fue titular en Chicago, después de ahí sufrió una lesión y no logró ahora sí que regresar a ese nivel. En los Raiders fue suplente, lo mismo en su última etapa con los Chicago Bears. Creo yo que también entra directamente a la competencia, y para mí los que más potencial tiene tal vez sea Tanner Muse, que viene directamente de Seattle, un tipo que como novato no cumplió en los Seahawks, sin embargo tiene talento, salió de Clemson, y también hablamos del que para mí tiene el potencial y sobre todo la esperanza puesta en esta posición de linebacker, Mark Robinson, que lo que vimos de él el año pasado, en los pocos snaps que tuvo contra los Baltimore Ravens, contra los New Orleans Saints, lo vimos también contra los Colts, jugó verdaderamente bien, cumplió, se le nota que es un tipo sumamente instintivo, sabe cómo jugar la posición, viene directamente de Ole Miss como un linebacker que era famoso por ser muy agresivo, verdaderamente sólido y muy físico, que creo yo que es lo que Pittsburgh necesita para complementar a Cole Holcomb, que va a ser ese líder. Necesitas a alguien que verdaderamente sea un tipo que le guste los contactos, que le guste pelear, que le guste estar siempre haciendo, ahora sí que humillar al rival, que le guste estar pegando fuerte, que le guste estar dejándose llevar por la jugada, entrando al hueco, pegar sin miedo, y creo que Mark Robinson es precisamente eso, es alguien que tiene la velocidad, los instintos, la fuerza y sobre todo una muy buena técnica de tacleo para poder jugar. Contra Baltimore tuvo un partidazo, lo vimos jugar, tomar snaps sobre Devin Bush, sobre Spillane, sobre también Miles Jack, y lo hizo muy bien, y creo yo que ese partido lo dejó un poco con las expectativas, ahora sí que a la espera para ver si puede cumplir esta temporada. Creo yo que Pittsburgh le debe dar bastantes snaps, porque sí creo que puede llegar a ser la solución si lo desarrollan bien, si logran dar un poco ese proceso de desarrollo muy cumplido, muy certero. Creo yo que si lo llevan bien, puede ser un linebacker que poco a poco vaya madurando y convirtiéndose en un linebacker que puede llegar a ser la solución. De momento no creo que inicie de titular, sin embargo, echen el ojo, porque creo que Mark Robinson tiene talento y sobre todo tiene los instintos para poder ser un linebacker suficientemente bueno para poder cumplir en el futuro. Me gusta mucho lo que pueden llegar a hacer con Mark Robinson ahora. La cosa está en que lo logren desarrollar bien, que es algo que claramente Pittsburgh en los últimos años no ha podido hacer con la posición de linebacker. Y es precisamente uno de los puntos claves lo que acabo de mencionar, que es el desarrollo de linebackers en el equipo de los Steelers, que creo yo que es uno de los factores más importantes a considerar en los últimos años para que la crisis que tienen actualmente en la posición esté presente, porque creo yo que si bien también es un poco la materia que tienes como jugadores, tal vez no has tenido el suficiente talento para poder desarrollar la posición, también creo yo que hay otros factores muy importantes que no estamos considerando, como posiblemente sea la forma en la que logran reclutar jugadores. Posiblemente en el draft ya hablamos de los fracasos de Kevin Colbert, porque también trajo a Buddy Johnson, por ahí estaba Devin Bush, trajo jugadores en el draft que simplemente no cumplieron, y que además ya ninguno está en el roster, ni Buddy Johnson ni Devin Bush siguen en el roster. Y también en la agencia libre, los que ya mencioné, LJ Ford, John Bostic, Mac Barron, nunca pudieron cumplir. Creo yo que también ese es un factor importante. Tal vez no se ha considerado un poco el talento a considerar en el draft o en la agencia libre. No han visualizado lo suficientemente bien. Tal vez los visores no están cumpliendo, están fallando en el tema de linebackers. Y también otras cosas a considerar, creo yo, que es la preparación física. Tal vez los entrenadores no son lo mejor que tienes ahí capacitado, tal vez no lo tienes así que la mejor calidad. Hay muchísimos factores que pueden influir, desde lesiones, desde preparadores físicos, desde preparadores de posición, entrenadores y coaches de la posición de linebackers de que no están haciendo su trabajo bien. Creo yo que hay muchísimos factores que pueden influir, pero creo yo que esta temporada hay que darle la paciencia. Sí siento que Mark Khan trajo jugadores de mucha calidad. Para mí, Cole Holcomb le tengo muchísima expectativa, pero también muchísima expectativa a Mark Robinson y lo que puede hacer en un futuro linebacker que apenas va a entrar en su segundo año. Este es un nuevo proceso, creo yo que la defensiva también entra en ese nuevo proceso, pues sobre todo por la posición de linebacker y también de cornerback, que ya hemos hablado bastantes veces, pero creo yo que todo va de la mano. Creo yo que todo puede estar cambiando del hecho de que Mark Khan entre en una nueva gerencia, de que se vea un nuevo ritmo, de que
El equipo se le nota en una nueva transición, en un nuevo ritmo, en una nueva sintonía. Tomlin lo ha dicho, que siente que este equipo es uno de los equipos más renovados, más jóvenes y con mejor ambiente que ha tenido en los últimos años. Y creo precisamente eso, que Tomlin tiene razón, que este nuevo proceso que está comenzando de la mano de Omar Khan puede hacer que muchos de estos errores que se venían cometiendo, como los linebackers, como posiblemente el tema de la línea ofensiva, se estén solucionando poco a poco, porque ya vimos las soluciones que están planteando. Desde renovar la línea ofensiva hasta, por supuesto, renovar la posición de linebacker, se nota que Omar Khan y compañía están esforzándose para poder cambiar lo que no hayan podido cambiar ni Kevin Colbert ni Mike Tomlin en los últimos años, y quieren poder darle ese giro a la franquicia para que ahora todo el equipo sea competitivo. Traen competencia interna, que es algo importantísimo, y en todas las posiciones lo hay. En la linebacker central, sin duda se van a quedar 3 o 4 linebackers y la competencia está muy cerrada. Posiblemente esté entre Tanner Muse, entre Nikatowski. Por ahí hay otro linebacker que aún no recuerdo su nombre, pero también hay competencia abierta, que es algo importantísimo para poder sacar el máximo de los jugadores, y sobre todo en una posición como la linebacker, que no has podido tener la regularidad que pudieras esperar. Creo yo y espero yo que el cambio se logre hacer de la mano precisamente de este nuevo proceso que empieza. Como lo ven ustedes, para mí es importantísimo tener la paciencia y sobre todo también esperar que los cambios vengan con todo este nuevo entorno que se genera alrededor de un equipo que es sumamente joven y que vienen con mucho más integraciones nuevas, que vienen jugadores nuevos, que viene talento nuevo y que además apenas empieza el proceso de Omar Khan. La paciencia para mí es importante en un nuevo proceso, pero también queremos ver que los resultados logren darse con jugadores como Holcomb y Landon Roberts, hasta Nikatowski, que ya tienen su veteranía y su experiencia en la NFL. Mucha paciencia con Mark Robinson, sí, sin embargo, quiero yo ver resultados de Cole Holcomb sobre todo. Aún así, también considero que la paciencia es algo importantísimo, no solamente en esta posición, sino en todo el equipo, ya que es un equipo que, como ya les mencioné, joven y que inicia una nueva etapa. ¿Cómo le ven ustedes específicamente los linebackers? ¿Cómo consideran que está este equipo armado para la siguiente temporada en esta posición? Hasta aquí este Steelcast. Si no han visto el pasado video donde hablamos de los rumores de Chase Young, los invito a pasarse, al igual que también el análisis defensivo que hicimos en el canal, en el cual hablamos de cada una de las posiciones y líneas de esta defensiva. Por supuesto, les agradezco por apoyarme con este video y les recuerdo compartir el contenido, dejar su like y suscribirse para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Muchas gracias, gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.